At least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. 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 Continuamos en Su Mundo Mujer. Gracias a las personas que recién nos están sintonizando. Este día, este viernes maravilloso en su programa para todos ustedes, 10:40 de AM Radio Mujer con todos ustedes. Y el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Xochitl Ramos. Ella es ginecóloga, que hizo también obstetricia, es mamas, ginecología. Y hay algo muy importante que vamos a platicar con ustedes. Cómo nuestra menopausia, que es terrible, cómo esta falta de nuestra comadrita que cada mes llegaba de visita, se va. Y esta falta de hormonas nos pueden interferir con nuestra vida en nuestros senos. ¿Cómo cambian nuestros senos? Es algo bien importante. Xochitl, muy buenos días, muchas gracias por estar. Hola, Tania, muchas gracias, buenos días, gracias por invitarme. Gracias Contenta a ti, mi vida. De poder estar aquí, poder transmitir. Ajá. Como mujer, Gracias. para mí es muy importante, siempre les comento, transmitirles, aparte del conocimiento que he podido adquirir como Gracias. médico, parte de las experiencias. Ajá. Y de lo que yo he podido vivir con muchas de mis pacientes. Gracias, Sí. Xochitl. ¿Qué es la menopausia? Que nos entendamos las mujeres. Ok, qué bueno que me preguntas. Esto es algo muy importante que quería aclararles. Ajá. Muchas de las mujeres que llegan conmigo a la consulta, Ajá. pacientes, llegan muy alarmadas por esta palabra que mucha gente a su alrededor, vecinas, la comadre, la tía, ya sabes, ¿no? Ajá. Es que has de estar menopáusica. Y entonces esto para la paciente psicológicamente es un boom, estoy vieja. No. Entonces, efectivamente, es algo que quiero aclarar. Quiero que tengan bien entendido que la menopausia es un proceso donde ya tenemos aproximadamente 12 meses de pérdida de tu menstruación. Ese es el periodo de menopausia. Hasta que ya pasó eso, Así es. ya es Tú menopausia. ya entraste en menopausia cuando ya tienes 12 meses sin regla. O sea que mientras se presente algo de reglado, tú todavía no estás en menopausia. No, este periodo del Ajá. que tú me estás preguntando se Ajá. llama síndrome climatérico. Ajá. El síndrome climatérico es el conjunto de cambios que Ok. nos dan antes de llegar a este periodo. Ok. Y este periodo puede durar entre 5 y 10 años dependiendo de la edad en la que iniciemos nosotros con los cambios, ¿sí? Estos cambios pueden suceder aproximadamente, Ajá. en promedio es entre los 45 y 65 a veces. Tanto ¿sí? se puede llegar a dar. Así es. Entonces, algunas pacientes pueden empezar con cambios desde antes, porque bueno, aquí vamos a hacer una pequeña connotación. A ver. Nuestro ovario tiene una función reproductiva que es de los 25 a los 35. La edad óptima. Óptima, exactamente. A partir de los 35, si tú quisieras embarazarte, se considera edad materna de riesgo, porque a partir de los 35 años, tu ovario empieza a envejecer, es decir, la reserva ovárica empieza a disminuir, lo que puede hacer... Nos hacemos viejas para los ovarios a los 35. Empieza. Ese Fíjate, proceso inicia. ¿qué diera yo por volver a tener 35, verdad? Ese proceso inicia a los 35, pero eso Ajá. no quiere decir que ya estés en una menopausia o que ya estés con los O que cambios ya estemos hormonales viejas. para nada. No. O sea, es una reserva que disminuye un poco Ajá. y que obviamente para fines reproductivos tenemos un poquito de más dificultades en algunas ocasiones, porque Ajá. he tenido mujeres de 49 años embarazadas sin ningún problema. Todo depende esto Ay, de no, qué antecedente flojera. genético. No. Tocó madera, no. Claro, ¿verdad? y todo esto depende de antecedente genético. Entonces, bueno, una vez que empezamos con estos cambios, algunas mujeres desde los 35 ya llegan conmigo y me dicen, oye, es que antes yo menstruaba 7 días y ahora menstruo 3. Entonces, de ahí empezamos Qué a a ver... gusto. Exacto, yo es lo que les digo, ¿qué te alarmas? Es normal. Ajá. Sí, pero es un cambio que tienen que explicarles los médicos, o tenemos que explicarles los médicos, porque la paciente llega alarmada, ya pensando que a los 35 tiene una menopausia porque está arreglando diferente. No. Exactamente. Entonces, cuando una paciente ya llega al síndrome climatérico, donde empieza a tener cambios emocionales, ¿sí? Ajá. Que esto es bien importante, porque las pacientes empiezan con algo de la habilidad emocional, y esto merma en su día a día. ¿Sí? Ajá. Y eso Nos las lleva a hacemos tener... sentiditas. Así es, Sí. un poquito. Es donde empezamos con el lloré por ver pasar una mariposa. Ajá. Sí, Ay, que no de es pronto- posible, ¿verdad? Pónganse a hacer alguna otra actividad. Efectivamente, es lo que les comento yo a muchas de mis pacientes. Generalmente cuando la paciente se mantiene con otras actividades ocupacionales, le presta menos atención a los síntomas. Claro. Y entonces tenemos menos problemas emocionales
empezamos con también insomnio. Claro. Entonces ahí tenemos la capacidad de que si hacemos alguna actividad física, pues llegas un poquito más rendida y no estás con la bronca del insomnio a no hacer nada, ¿verdad? Durante el día. Y también empezamos con los trastornos menstruales. ¿Sí? Donde empezamos con la variación entre menos sangrado, más espaciado. ¿Es normal, Xochitl, entonces, empezar con menos sangrados o más sangrados? Esto es normal, es un cambio. Es un cambio, efectivamente. Yo les digo a mis pacientes, es que deben de tomarlo, así como llegaste de la niñez a tu adolescencia, por medio de algo que se llama menarca, que es la primera menstruación, Claro. y igual es un envejecimiento, pero Claro. pues como estás chavita, no te das cuenta. Ajá. Entonces es un cambio, una etapa tal cual que debes de aprender a sobrellevar, ¿sí? Y hay manera de sobrellevarla, porque muchas pacientes creen que porque ya tienen esos cambios de que ya andan chillonas y los hijos les dicen, ay mamá, estás menopáusica, que porque no pueden dormir, pues ya es algo que tienen que vivir como su cruz. Pero la verdad es que todos estos síntomas tienen una manera de mejorarse y que ustedes tengan una mejor calidad de vida, definitivamente. Eso es algo Sí que tienen que tenemos saber. que buscar una mejor calidad de Sí, vida. así Y es. hablas con todo, o sea, es nuestra vida y es buscar cómo vivir mejor. Tienes Así toda la es. razón, es una sola vida. Así es, y entonces hay que buscar maneras, pero te digo, siempre se casan con la idea de estás en menopausia, es algo que tienes que vivir, así es. No, hay maneras de mejorar esta situación. Ajá. ¿Por qué? Porque también en esta época, en esta etapa de nuestra vida, empiezan cambios que a final de cuentas, si no son atendidos, nos pueden llevar a una enfermedad física Ajá. grave, pues. ¿Sí? Ok. O efectos secundarios. Entonces es importante que sí acudamos a un médico y estemos al pendiente de los cambios que pueden suceder y nosotros como médicos explicárselos. Fíjate que dirás la palabra clave. Acudan a su médico. Ujú. Cuando nosotros tenemos un trastorno, el que sea, no podemos hacernos a un lado y decir, ay, pues para arriba, para abajo, pero bueno, pues es normal. No, no, no. Dense una vueltita. Estamos llenos de hormonas, o todas las mujeres, estamos llenas de hormonas, Xochitl. Así es. Las hormonas, así como nos protegen, producen otras cositas. Así es. Y entre esas cositas hay algo muy malo que se llama cáncer. Así Y es. que cada día toma más vida. Así es. Aquí, hablando de este tema, digo, Ajá. vamos a meternos un poquito hablando Ajá. de terapia de reemplazo hormonal, porque Ajá. muchas pacientes de pronto van a lo mejor con algún médico general o con algún conocido y, oye, pues dame hormonas, La ¿no? Para amiga que se le me quite. platica. Exacto. Dame algo, ¿no? Para que se me quite la menopausia. Entonces, aquí que podemos caer en algo inadecuado, porque no para todas las pacientes, y antes de decidir dar terapia de reemplazo hormonal a una paciente, tú tienes que hacer una serie de estudios completos. Claro. Porque podemos tener tumores que son hormonodependientes. Entonces es súper importante. Ajá. Te voy a platicar un caso particular. Hace un tiempo me llegó una paciente y la señora llegó con un tumor de aproximadamente 10 centímetros y ella me juraba y me perjuraba que el tumor le había salido en menos de 4 meses, cosa que es muy difícil Muy porque un difícil. tumor en mama, perdón, esto fue en mama, Ajá. ese tumor, un tumor de mama maligno, generalmente dependiendo de la estirpe histológica, Ajá. se desarrolla de 1 centímetro en un periodo de 2 a 4 años. Entonces 4 meses es algo así como no se había tocado o no se había revisado 10 o no se había centímetros. percatado. Un tumor grandísimo Muy que ya le daba grande. cambios en la piel. Y preguntándole factores de riesgo a la paciente, interrogándola en su historia Ajá. clínica, pues me dijo que la amiga de la amiga le recomendó ir a un lugar donde le inyectaron algo como un arrocito en la nalga. No supo qué era. Yo quiero creer que era algo hormonal, pero ella nunca preguntó, ella fue y se lo Un puso. arroz en la nalga. Que como un arrocito y ella me dijo, es que mi cuñada me dijo que porque para evitar lo de la menopausia, los síntomas. Entonces llegó con el tumor enorme. Entonces yo quiero creer que era algo hormonal, que no pregunto qué, no sé qué le pusieron Ajá. y el tumor incrementó muchísimo de tamaño. Qué riesgo tan grande. Así es. Tenemos que ir a una pausa comercial, mi querido Toño. Vamos y regresamos con este tema. Es interesantísimo hablar y qué trastornos pueden ocasionar, sobre todo en nuestras mamás. No nos tardamos, ahorita volvemos. Feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Así Xochitl. es, ¿Y no efectivamente. es? No, es una etapa más, Claro. una etapa más de nuestra vida que hay Claro. que saber sobrellevar, como ya platicábamos. Claro. Y bueno, obviamente ayudándonos. Esto puede ser a veces hasta un manejo multidisciplinario, Ajá. dependiendo, porque tú vas con el ginecólogo como primer contacto, o a veces primer contacto médico general, Ajá. y saber en qué momento ya la debes de derivar con un ginecólogo. Ok. Al momento que llega con nosotros tenemos que hacer una historia clínica donde medimos riesgos, porque ciertamente cuando estamos en nuestra vida reproductiva, los estrógenos son una
hormona que nos beneficia muchísimo, nos mantiene la piel bonita, Somos nos mantiene, jóvenes. así es, nos Sí. mantiene, bueno, nuestra área genital lubricada, entonces nos ayuda a la absorción de calcio. Dices palabras mágicas, Sí, Sí. nos ayuda a la absorción de calcio para no tener pérdida de los minerales a nivel de nuestros huesos y también nos ayuda a producir colesterol bueno, porque nos acordamos de colesterol bueno y malo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya estamos en esta etapa, es prudente ir con el médico porque la pérdida de estrógenos, ya cuando estamos en una etapa ya así franca de menopausia de 12 meses o más tiempo sin la producción de estrógenos, Ajá. entonces es bien importante valorar si la paciente amerita, dependiendo también de sus síntomas. Síntomas me refiero a que lo primero con lo que empiezan las pacientes al declinar la función del ovario son los bochornos. Sí. Entonces, son pacientes que de pronto llegan con mucha molestia y me dicen, doctora, es que no puedo ni dormir de los bochornos, me levanto empapada. Cuando Pero la hay paciente algo, ¿no? Así es lo que te digo, siempre hay manera de mejorarle a la paciente su calidad de vida y ellas creen que deben de vivir así porque es la No. etapa, pero no, hay manera de mejorarle. Pero también, como les comentaba, siempre es individualizar, hay que ir con su médico y antes de decidir tomar terapia de cualquier tipo de hormona o terapia de reemplazo. Tiene que ser dada por un Así médico es. y que haga una historia clínica. Así es, porque yo tengo que medir riesgos para la paciente, tengo que ver si la paciente es diabética, es hipertensa o si tiene antecedente familiar, si es obesa, si tiene riesgo de que Presión alta. así es, hipertensa, tengo que hacer una mastografía previamente con un ultrasonido para ver si no tiene. Bravo. Si eso es cuidarnos, Así nuestra es. única vida. Así es, y es lo que Sí. les digo, nosotras como mujeres generalmente le damos prioridad a la casa, a los hijos, Ay, al compramos marido. ollas express Sí. y llantas para el coche. Y cuando nos duele algo, luego, mientras no sea un dolor intenso, no van. Hasta que ya sean, o una de dos, cuando ha sido mamá, me he enterado pacientes que no van hasta que se enteran que fulanita, la amiga muy cercana, Sí. murió de cáncer, o le salió un tumor, o le salió una bolita. Sí. Pero mientras tanto, Porque pagaron quién sabe qué dineral en la terapia, ¿verdad? mientras Del cáncer. tanto, primero, la familia y al último ellas. Y no, acuérdense que siempre hasta para hacer un rescate o cuando hay un accidente, incluso en avión, es Claro. primero tú y Claro. después los demás. Entonces, acuérdense que es algo bien importante. Mientras la mujer tiene bien la salud, que es el pilar de la familia, Claro. todo está bien. Y la mamá se viene abajo, Y se acaba todo la se viene familia. abajo. Claro, Todo se viene claro. abajo. Entonces es bien importante que estemos bien. Y la verdad, yo siempre les digo a mis pacientes, y a lo mejor sonaré muy trillada, pero un regalo de vida. Si ustedes juntaran diariamente, aunque sea 2 pesos, en una alcancía exclusiva para el día de su cumpleaños, tendrían a lo mejor casi 700 pesos donde Para se pueden hacer hacer su un chequeo, mamografía, sí. una mamografía o un chequeo ginecológico general bien hecho. Sí. Y la verdad es que 2 pesos al día, ¿en qué no los gastamos, no? Los dejamos en las bolsas olvidados. Así es, olvidados Así. en el fondo de la bolsa. En el saco que traíamos, sí, los Sí, olvidamos. Así es. Y entonces es muy importante que siempre vayan al médico antes de decidir tomar cualquier remedio que les inviten, que les sugieran las vecinas, las amigas, porque hay medicamentos que de pronto pueden ser alternativos y que pueden manejar algún tipo de hormona y no lo dice la etiqueta. Y entonces es aquí donde pueden tener problemas porque puede haber, como les decía hace rato, un tumor hormonodependiente y podemos tener problemas. Me ha tocado ver muchos problemas. Sí. Lo hablo muy en serio porque, pues, en una clínica de señoras, como cosmetomédica, me toca ver infinidad de problemas y en muchos de ellos, Xóchitl, te hablo honesta, es porque la gente no se cuida. Así No es. lleva el control adecuado o no va directamente con su médico. Así es. Fíjate, y muchas de estas personas que deciden no ir al médico, es todavía absurdo, pero la justificación que te dan es, no voy porque tengo miedo que me digan que tengo algo malo. Y no es posible. No, Mejor exactamente. A con- estas alturas mejor voy. Con bastantes lo enfrentas. Así Claro. es. Una, dos, les digo, es preferible que llegues y sabes que traes algo, pero Claro, se va a se va a remediar, remediar. tiene solución. Sí, todo a se que llegues y soluciona. sabes que tienes y si hubieras venido hace 3 años. Ajá, se te lo hubiera solucionado así más fácil es. y más barato. Así es, más barato, efectivamente. Sí, Entonces, antes de llegar, que el agua llegue al río. exacto. Entonces sí es muy importante que hagan su chequeo siempre, que tengan en cuenta que Una cuando vez uno al está- año. Por Es lo menos una vez al año. Que es muy bueno, es regalarnos lo de cumpleaños. Se me hace excelente tu propuesta. Así es, una Sí. vez al año y de regalo de Tu regalo cumpleaños. de ¿Sabes qué? cumpleaños. De regalo de cumpleaños, Capaz de que por fuera ahí alguno bolsa. de nuestros hijos hasta nos lo regala, ¿verdad? Así ¿Qué es. quieres de regalo, mamá? Una mamografía, un examen ginecológico. Así es, porque Sí. siempre diferimos esto para después, cuando Claro. ya tenemos algo. Y la verdad es preferible que llegues y te digan, no hay nada, todo está súper bien, porque vives Sígale, tranquila el resto del claro. año. Así es. Y bueno, aquí tener en cuenta que no siempre es anual. Cuando ya llega la paciente con el médico y encontramos algo que tenemos que monitorear con mayor frecuencia, pues puede ser el chequeo hasta cada 6 meses, pero dependiendo de cómo encontremos a nuestra paciente, Ajá. con antecedentes y con su historia clínica. Es importante eso, ese chequeo. Ahora, me llama mucho la atención la historia que nos platicas de mamá, de un tumor en una mama que se desarrolló y que de tantos centímetros.
pero me es importantísimo, Xóchitl, que hay muchísimo cáncer de mama. Así es, fíjate Muchísimo. que así es. A últimas fechas, mucha paciente cuando voy a dar pláticas o cuando estoy en el consultorio me preguntan, oiga, ¿por qué está tan de moda? No es que esté tan de moda, para empezar tenemos más medios de difusión y nos enteramos más. Ajá. Esa es la relevancia de esto. Sí. Y lo que sí ha bajado mucho es el índice de presentación en edad en pacientes. Ajá. Entonces, antes, por ejemplo, creían que esto era una enfermedad de gente grande. Suena muy drástico decirlo así, pero de gente vieja. Los chavos Sí, jóvenes no o les daba chavas cáncer jóvenes, de así mama. es, ¿no? Y, por ejemplo, yo les puedo platicar mi caso particular, la paciente más chiquita que he tenido con cáncer de mama, 17 y 19 años, sin chiquitas. factores de riesgo. Entonces, Y sin factores de riesgo. sin factores de riesgo. Porque, por ejemplo, factores de riesgo para cáncer de mama, obesidad, antecedente familiar, que ese nos incrementa bastante el porcentaje, Claro. el tipo de dieta, alcohol, tabaquismo, pero la edad para tener el primer hijo arriba de los 30 años. Entonces, estas niñas, pues, ni tomaban la ingesta de terapia de reemplazo hormonales, ni No tomaban hormonas, no tomaban bebían, vino, no así fumaban, es. no así bailaban. es. Ni antecedente familiar. No tenían fíjate. antecedentes. Así Dices, es. ¿dónde está la rayita transparente? Sí, ¿verdad? aquí es donde yo tengo muy presente una frase que mi maestro, Manuel Cortés, siempre me Ajá. decía, donde hice el diplomado mamá, el cáncer es muy democrático. Sí, a todo mundo le A puede dar. cualquiera le puede dar, tengan Ajá. o no tengan. Siempre hay que poner más énfasis en las pacientes con factores de riesgo, pero no dejar de pensar que una paciente pequeña con un tumor puede llegar a tener algo benigno siempre, Claro. ¿de acuerdo? Pero sí han bajado, te digo, la presentación Sí. en edad, así es, y es mucho más frecuente. Mucho que ver, de pronto, alimentación, hábitos. Si te fijas, algo que les comentaba el otro día, era más común ver el alcoholismo en chavos y ahorita ves chavas Muchas niñas que les gusta la que copa, beben sí. mucho, sí. Sí. Y el tipo de alimentación, el sedentarismo y el tabaquismo son factores que incrementan mucho el factor, Sí. entonces, de riesgo. Yo me he dado cuenta que también ha aumentado mucho el autoconsumo sin llevar, sin ir al médico de hormonas. Así es. Antes de los anticonceptivos. La amiga le dice, ay, tómate estos anticonceptivos, pues porque empiezan una vida sexual y no acuden con el médico. Así es. Sí, es bien importante, te digo, igual, lo menciono y lo seguiré mencionando, buscar la atención del médico, porque ustedes no saben qué factores de riesgo tienen y efectivamente van y compran a la farmacia la pastilla porque la Ajá. vieron anunciada en tele, o la escuchan amiga en te radio, lo o la comentó. amiga les dice, Sí. y pues déjame tomar esta. O de pronto también ahorita lo que se está dando mucho, las chavitas, digo, ya hablando de otro tema, Sí. van y toman la píldora de emergencia. Sí, la 3, del 4, día 5, siguiente. 6, 7, 8, 9 veces al año, porque lo creen que es un método de planificación familiar y no, es eso, una píldora de emergencia, no un método de planificación. Y son trancazos de hormona, ¿verdad? Bastante elevados y tú no sabes si la paciente tiene un factor de riesgo, si ellas lo toman así de manera... Es un cóctel de hormonas. Así es, así es. Y fíjate que sí, la industria farmacéutica sí ha reportado un aumento en el consumo y obviamente en la producción de este tipo de hormonas que es para el día siguiente, Así si mal es. no me acuerdo. Se portaron mal, se les olvidó, pero bueno, mañana voy a la farmacia y me tomo mi píldora. Sí. Y ya llega la comadre y ya no hubo problema. Pero aquí lo malo es cuando lo toman muchas veces, sí. frecuentes, porque ha habido pacientes que me dicen, no, ¿sabes qué? En 6 meses la llevo 5. Entonces, pues la verdad no es correcto, porque se van a hacer, aparte de un descontrol hormonal, te digo, no sabemos los factores de riesgo que tengan ellas Sí, en su es historial mucho el clínico, riesgo. en su historial clínico, ¿de acuerdo? Yo considero, salvo tu mejor opinión, que la mejor manera de cuidarse sigue siendo el preservativo. Bueno, el preservativo te protege en un Ajá. porcentaje alto en cuanto a embarazos Ajá. y para enfermedades infecciones de venéreas. transmisión Se me sexual. hace excelente. Mira, me han llegado pacientes de pronto, ya cambiando un poquito el tema, Ajá. adolescentes, no, doctora, bueno, es que no me cuido con nada y si traigo una verruguita, mira, la verruguita es lo menos que te podría pasar, Claro. o un embarazo, digo. Sí. El embarazo hay que ponerle nombre. Sí, claro, pero digo que por ahí agarran una infección un poquito más severa, un SIDA, entonces Claro. sí es para protección y la verdad es que no tienen esa conciencia, se les hace fácil de pronto, en una la noche, calentura. así es, y no Ajá. lo piensan hasta que ya llegan con la consecuencia. Claro. Pero es lo que les digo, un embarazo sería lo menos que te podría pasar, porque bueno, a final de cuentas de alguna manera siempre sale. Claro, claro. Siempre sale cuando termina bien el embarazo para bien de toda la así familia. sí. es. Pero bueno, ya una infección de transmisión sexual que puede repercutir a largo plazo tu en la vida. calidad de vida de la paciente, Claro. pues sí. Entonces el preservativo, en ese sentido hablando, sí es de los mejores. Y luego no le agregas hormonas al cuerpo. Sí, fíjate que las hormonas, te digo, a veces también tienen
tenemos cierto como tabú y decir, no, hormonas no. Si tú, aquí lo más importante, si tú vas a tener un tratamiento hormonal, es que no te desapegues al médico. O sea, que estés yendo a checarte al médico, porque tampoco es una contraindicación absoluta. Por ejemplo, nuestra propia exposición de hormonas desde tu primera regla hasta tu menopausia, si eres una paciente que menstruó muy chiquita y se te retira muy grande, eso también te incrementa en cierto porcentaje el riesgo de cáncer de mama, porque son más años de exposición a hormonas. Pero si tú llevas tus chequeos mes a mes, año a año, no tienes por qué tener mayor problema. Malo las pacientes que de pronto llegan y tengo 7 años tomando hormonas y jamás me he ido a checar. Y entonces sí ya llegan con algún factor o con algún detalle o hallazgo que ya se haya encontrado en alguno de los estudios, sea mastografía, sea ultrasonido de útero ovarios. Yo conozco gente que nunca en su vida se ha hecho una mastografía. Así es, a mí también me ha tocado. Es increíble en este siglo XXI en el que estamos viviendo, con tanta comunicación, que todavía haya mujeres que no se quieran lo suficiente como para no cuidarse. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, mi querida Xóchitl. Estoy encantada platicando con la doctora Xóchitl. Ahorita regresamos, no nos tardamos nada. At least I did it my way, lie way too faced. But in my heart I understand, I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. Continuamos en su programa, estamos en vivo en un programa fabuloso, platicando de todo lo que nos puede conllevar con las hormonas, con nuestras mamas, con esta menopausia y aún sin menopausia, con la doctora Xóchitl Ramos. Ella es ginecóloga. Me voy a permitir dar sus datos de la doctora. Si me corrige Xóchitl si me equivoco, pero su teléfono es el 3824-6891. Repito, 3824-6891 y 1955-2566. Repito, 1955-2566. Su consultorio se ubica en Avenida Circunvalación 822, a 2 cuadras de tránsito. Está muy, muy cerquita. Sí, muy cerca. En Jardines Alcalde. Xóchitl, la persona que empieza una vida sexual, ¿qué tiene que cuidar? Eso es bien importante, porque cada vez tenemos vida sexual más jóvenes. Claro, más jóvenes. Bueno, mira, en particular te platico. Caso. Sí. Un día me llegó una pacientita pequeñita, 17, 18 años, y ¿a qué edad empezaste vida sexual? Uy, ya grande. Y yo así. ¿Grande? Dije, no, bueno. Sí, como a los 17. Y yo, ¿cómo crees? Le digo, pero eres una pequeñita. No, es que mis amigas empezaron antes. Los 12. Así es. Claro. 12, 15, por ahí. Que nos sorprende mucho, pero la verdad es que sucede. Muchas pasa. Mamás se espantan, pero la verdad es una realidad que estamos viviendo. Sí, y hay que enfrentarla. Así es, enfrentarla y bueno, tratar de prepararlas, ¿no? Claro. Yo siempre les comento a mis pacientes, mamás, si tienen niñas, a lo mejor no traigas a tu niña a la revisión cuando te voy a revisar, pero tráela cuando vienes por el resultado. Porque ellas se van empapando de saber que ir al médico no es malo, y menos al ginecólogo. Claro. Y entonces empiezan a tener una consulta informativa y ahí de pronto me empiezo a soltar platicando con ellas. Claro. Así es. Y entonces se enteran que no es malo, porque tengo pacientes que de pronto están un poquito mal orientadas, o bueno, no mías, que llegan de primera vez y me dicen que les han dicho que el Papá Nicolau se debe hacer hasta que tienen 40. No, efectivamente. Entonces, me preguntas tú de cerca, ¿qué cuidados se deben de tener cuando una paciente empieza vida sexual? Bueno, lo primero he tenido pacientes chiquitas que me sorprenden, pero bueno, dentro de sorprenderme, su cordura de llegar, doctora, voy a empezar vida sexual, ¿qué debo de hacer? Eso es lo primero. O ya la tengo. Tengo relaciones con ¿Cómo mi novio? Me cuido, no? Claro. Entonces, es eso, ir a tu médico, de preferencia, buscar un médico y cuidarte, protegerte. Primero cuidarte físicamente, que no vayas a adquirir alguna infección de transmisión sexual, porque bueno, tú puedes decir, es que mi novio me dijo que soy la primera pareja, pero la verdad es que tú no puedes tener la certeza. Nadie mete las manos al fuego por nadie. Tú nada más puedes tener certeza por ti. De ti. Entonces, es importante que se protejan. Obviamente, si no están deseando tener un embarazo, porque luego muchas me dicen, es que yo pensé que por chiquita no me iba a embarazar. No, claro que si ya tienes la capacidad de menstruar, claro que si ya tienes la capacidad de tener una relación sexual, es porque ya tienes la capacidad de ovular, que las ovulaciones son no tan regulares como cuando ya eres mayor a 18 años. Es decir, hay meses que ovulas y hay meses que no. Por eso muchas pacientes de pronto me dicen, es que ya tenía yo 4 años teniendo relaciones sexuales desde los 15 a los 19 y no me había embarazado, creí que nunca iba a poder. Pero eso es porque su sistema es inmaduro. Y no habían ovulado. Exacto. Pero llegará la ovulación.
Exacto, en algún momento serán Claro. regulares, ovularán de manera regular y podrán embarazarse. Entonces es importante que acudan al médico para darles el mejor método de planificación familiar para que no vayan a embarazarse. Y la otra, una vez que empiezan vida sexual, se tiene que hacer Papá Nicolau cada año a partir de que Claro. empezaron a tener vida sexual. Así hayan empezado a los 12 y vuelvan a tener relación hasta los 15, bueno, Sí. es momento en que tienen que hacerse, porque bueno, hablando de infecciones de transmisión sexual, virus de papiloma humano, que existen más de 200 tipos, pero 4 de ellos nos pueden ocasionar cáncer de cervix, están asociados a cáncer de Solamente cervix. 4 de ellos. 4 de ellos, los De demás... los 200 tipos de papiloma, 4 son de los ellos malos. son los más riesgosos, ¿sí? Ajá. Se han encontrado algunos otros asociados a, pero los más frecuentes son el 11, el 16, el 31 y el 18. Pero bueno, Ajá. aquí para tipificarlo es Ajá. un examen que es un poquito caro. Lo único, igual, volver aquí al chequeo por lo menos anual para que nos demos cuenta, porque nosotros al hacer un Papá Nicolau y una colposcopía nos podemos dar cuenta con las manifestaciones macroscópicas, que es decir, a simple vista, podemos darnos una idea de si la lesión es de alto riesgo o de bajo riesgo, o nos puede ir orientando para ver qué tipo de lesión tiene la paciente. Y esto se puede adquirir por transmisión sexual. Entonces es importante que se estén haciendo sus chequeos anuales a partir de que empezaron vida sexual, porque este virus puede quedar almacenado en tu organismo por aproximadamente 10 años. Entonces tú me Fíjate nada dices, más. empecé vida sexual a los 15 y hasta los 19 volví a tener porque terminé con el novio y no volví a tener novio. Bueno, pues en ese periodo de tiempo, si tu pareja tuvo otras parejas y hubo el riesgo de una... Puedes estar ahí latente. Así es, y este virus tiene la característica de que a veces si tu sistema inmunológico es fuerte, no tiene manifestaciones, pero en una baja de tu sistema ¿Defensas? inmunológico, así es, de tus Nos salen defensas. hasta aftas, cada vez que nos bajan. Así es, cada que nos baja efectivamente. Ajá. Entonces, pueden salir a flote las lesiones cuando tú tienes una Claro, baja de defensas, no claro. siempre. Y por eso es muy importante, porque a veces las pacientes me dicen, oye, ¿cuándo me contagié? ¿Es de ahorita? Bueno, no necesariamente. Si eres una paciente que nunca se ha checado y de pronto llega y le quiere echar la culpa a la pareja actual, pues no necesariamente. Y como les digo siempre a mis pacientes, ya cuando está el problema no es tan importante buscar culpables. No, te ganas soluciones. nada, soluciones. Sí, claro, Así es. claro. Entonces sí es importante que se hagan su chequeo con Papá Nicolau, anualmente a partir de que empiezan vida sexual. Con Pero y sin pareja. Ya así empezaste, es. ya cuídate. Así es. Ya hicieron caminito en el asunto, ya supieron a qué lo bueno que sabe el sexo. Entonces, ya a partir de ahí tomar conciencia de su cuerpo. Así es. Y algo bien importante, que cuando llegan al ginecólogo, porque a veces se nos olvida Ajá. y nos vamos directo al área genital, ¿no? Pero la exploración es de pies a cabeza. Mamas, Mamarias, sí. así es, mamas, Sí. útero y ovarios. Ajá. Si se tiene la capacidad de tener el ultrasonido en consultorio, pues se hace el chequeo Ajá. y después tu Papá Nicolau y colposcopía. ¿Por qué? Porque también tenemos cáncer de ovario, que cáncer de ovario Claro. no se detecta hasta que ya el tumor es grande o ya da Ay, cuando manifestaciones. ya les dolió. Exacto, Ay, cuando ya les traigo un dolió. dolor que no se me quita, ¿verdad? Ya van al doctor, pues hay que operar. Así que hay que hacer su chequeo ginecológico, como les comento yo, general, anual, si no hay ninguna patología o enfermedad. Y ya el médico con su valoración inicial les dirá si hay que hacerlo con mayor frecuencia. De todos modos, Xochitl, ante la duda, cualquier verruga antes del año, vayan con su doctor. Claro. Cualquier desechito, sobre todo si tiene un mal olor, vayan, aunque vayan cada año, si tienen alguna manifestación así, que vayan con el médico. Una bolita en una mama, que vayan Así con es, su médico. Así es. ¿Qué otras manifestaciones podemos tener en nuestros senos? Bueno, en la mama podemos tener muchos cambios. Ajá. Tenemos enfermedades benignas Ajá. y malignas, Claro. pero podemos tener alteraciones. Lo que les digo, cuando exploramos la mama debemos explorarla primero observando, Ajá. observando nosotras y nosotras hacerlo mensual. Si tú te revisas mensualmente, te enseñas a conocer tu mama, porque muchas pacientes llegan y me dicen, ay doctora, pues yo me toco un montón de bolitas. Pero si tú vas con el médico, yo cuando llegan conmigo, siempre las asesoro, las toco y les digo, mira, toca, esta parte es normal, Ah. toca, esta parte no es normal, esta la vas a estar vigilando, pero ya les explico de acuerdo a su patología o su enfermedad. Pero es importante que se chequen mes a mes para que conozcan sus mamas y sepan que si hay muchas bolitas, pues a lo mejor esas bolitas son propias de ustedes y que van a estar así a lo mejor años y años y años sin cambios. Entonces pueden checar coloración de la piel, forma de la mama, si son simétricas o asimétricas, aunque aquí no se alarmen, todas las mujeres somos asimétricos, todos los seres humanos somos asimétricos, un pecho Hasta un de la poquito más, cara, de la cara, de las Xochitl, manos, de los increíble. pies, Sí. pero si es una simetría importante, entonces hay que acudir a ver por qué está cambiando la simetría de la mama, por qué se está haciendo una más grande que la otra, el contorno de la piel de la mama y sobre todo coloración, piel, areola y pezón. Hay pacientes, incluso fíjate, me da a veces pena que no nos conocemos, no nos exploramos. Pacientes que han llegado conmigo que llegan con el pezón umbilicado, si no Sí. retraído, umbilicado, pero Sí. porque así es su forma anatómica y me dicen, doctor, es que hasta ahora que fue la campaña me revisé y como que lo tengo así, pero así lo tienen.
O sea, sí es su forma. Sí, Entonces, metidos. no se checan y no Ajá. lo saben. Y hasta que les llama la atención porque alguien les dijo se ven. O pacientes que han llegado tocándose su área genital y me dicen, es que traigo algo raro. Las reviso y es que estás normal. Entonces, eso que tengo es normal porque no se tocan, no se checan, no se Uy, menos se conocen. espejean. Exacto, no se Oye, un espejean. espejito, hombre. Entonces, en la mama hay que observar primero. Y una vez que observas, entonces viene la palpación. Yo creo que muchas mujeres todavía por pudor no se tocan, pero hay que tocarse. Hay que Claro, tocarse no es pongan malo. al marido. También el marido puede También detectar. puede cooperar. Claro. Y capaz de que hasta les va mejor. Pues mira, déjate platico que he tenido pacientes que llegan y me dicen, doctora, levanté la mano y mi marido notó que se me hizo un hoyo en la mama, porque a veces nódulos o bolitas que pueden estar muy profundas cuando la mama es grande, pueden retraer la piel a la Claro. hora que hay movimiento. Por eso la revisión de observar es, observas en reposo y después mueves tus manos a la cintura y después a la nuca. Y entonces ahí puedes notar si hay algún cambio a la movilidad, porque puede ser que de manera normal, con los brazos relajados no haya ningún cambio y a la hora que levantas hay un hundimiento, porque una bola muy detrás jala la piel. Claro, hace una Entonces, re- una se retracción, reticula y hace una así retracción. es. Entonces, siempre hay que revisar en reposo y en movimiento. Y les digo, también las que ya tienen la confianza con el marido, que también coopere y que les ayude. Claro, y se divierten y les digo que Así les va a ir es, mejor. sí, claro, y que les toque de manera muy meticulosa para que se entere de cómo Y es la mama. tócame bien. Así es. Vámonos tocando. Así es. Y también hay que exprimir un poquito el pezón, porque se van a sorprender la cantidad de pacientes que me llegan al consultorio y a la hora que yo hago mi revisión, como debe ser, me dicen, nunca me han revisado así, y aparte de revisarlas de esa manera, logro ver que tienen algo de secreción por su pezón y se Ajá. espantan porque no sabían que la tenían. Entonces, es muy importante. Ahora, otra cosa bien importante que les quiero decir, la revisión es solamente una vez al mes. Si ustedes, por encontrarse alguna bolita, se tocan diario, No, se van a mandan estimular. una señal a su cerebro y empiezan a producir hormona de la leche. Claro. Porque hay un estímulo mecánico. Entonces, la revisión es solamente una vez al mes y si hay duda con su médico anual o semestral, dependiendo de lo que encuentre el médico. Claro, pero si no, todos los días apretones, no. No, tampoco. Ni succiones. No, porque entonces sí se va a estimular otro hormona. Así es, Y entonces la prolactina. sí pueden tener otro problemita. Así es. ¿Y para qué nos vamos a complicar? Es que las mujeres somos un saco de hormonas, mi querida Xochitl. Así es, por eso nos Sí. dicen, andas hormonal. Pero la verdad es que todo el mes tenemos hormonas, Todo solamente el que mes, y solamente que cambian. tenemos cambios durante el transcurso de nuestro ciclo menstrual. Entonces esos cambios provocan que tengamos algo de alteraciones en nuestro estado de ánimo, sí Claro. es cierto, pero bueno, también estos se exacerban cuando tenemos algún otro tipo de problema en casa, presiones en el Es que el trabajo. estrés te mueve las hormonas. Exacto, llegan muchas pacientes, a veces llegan los novios o los maridos y me dicen, oye, ¿y si le vas a dar hormonas, se le va a quitar lo enojona? Ah. No, tampoco. No es para tanto. No es para ¿verdad? tanto, o sea, eso es algo propio de nosotras, entonces, Hay que saberlo conllevar. así es. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, mi querido Toñito. Ahorita regresamos, no nos tardamos nada. Seguimos con la doctora Xochitl Ramos. feel so far removed. You are the one thing in my way. You were the one thing in my way. Why wait to say? At least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. Continuamos en su programa. Estamos en Radio Mujer, tu mundo mujer de todos los viernes. Estamos platicando. Encantada me tiene la doctora Xochitl Ramos. Ella es ginecóloga y me voy a permitir dar otra vez los datos de la doctora. Su teléfono en su consultorio 3824-6891 y 1955-2566. Se encuentra su consultorio en Avenida Circunvalación 822 a 2 cuadras de tránsito. Así es. Xochitl Ramos. Xochitl, hablar de menopausia es hablar de un montón de cosas que nos pueden pasar. Ahorita Claro. tras bambalinas, antes de entrar al aire, le decía, ay, lo difícil de que es cuando sabes la diferencia entre sequedad y estar húmeda. Una zona que normalmente era húmeda, cuando llegamos a la menopausia y nos damos cuenta que hay resequedad. Así es. Duele. Claro, y Duele. es algo, te comento, retomando el tema, Ajá. que luego las pacientes creen que es normal y que lo tienen que aguantar. No. Y porque no van al médico a preguntar Ajá. qué es lo que está pasando y a veces se van con la finta de que tienen infecciones vaginales, compran óvulos, igual, en la Ajá. farmacia se automedican y resulta que lo que está pasando es que tienen cambio hormonal Nada y esto más. cambia el pH de la vagina y cambia Cuando nosotros tenemos los estrógenos de manera en niveles normalitos, Ajá. nuestro tejido es un poquito más grueso y en Ajá. el área genital, cuando bajan los niveles de estrógeno, se adelgaza el tejido de la vagina y de la vulva, Ajá. lo que hace que, por ejemplo, si tú te limpiabas con un papel que era un poquito firme y cuando ya estás en esa etapa donde el tejido se adelgazó y te limpias con un papel que pueda raspar, laceras el tejido, que es como un pequeño Sí, rasguñito, sí. se lastima con cualquier cosa y entonces eso, aunado
aunado al cambio de pH, hace que las bacterias que habitualmente habitan en tu vagina hagan una infección. Pero ojo, porque otro caso, alguna vez me llegó una pacientita, también ya en esta etapa, más o menos 60, 62 años, con infecciones recurrentes. La habían manejado 1000 médicos, el mejor internista, el mejor... Porque ya no hallaba dónde ir. Sí, que el mejor infectólogo, ya no hallaba dónde ir, no, pero no había acudido con el ginecólogo. Entonces llega la paciente y me hablan, oye, ¿sabes qué? Es que es una paciente que tiene infecciones de vías urinarias constantes, no se le quita, y le dieron de todo, le dieron un medicamento carísimo. Entonces llega conmigo, la reviso, y desde que me empezaron a platicar el caso clínico verbal, yo dije, va a traer una atrofia de su área genital por pérdida de estrógenos. Entonces es bien importante que sepan que la atrofia las puede llevar a tener cistitis de repetición. ¿Qué es una cistitis? Una inflamación de la uretra y una propensión a hacer infecciones de vías urinarias recurrentes y vaginales. Fíjate, Xochitl, que estás diciendo una gran verdad. Conozco 1000 personas que están en época de menopausia o después de la menopausia que dicen, ay, las infecciones urinarias. Así es, y entonces están tomando antibiótico todo el tiempo, y tomar antibióticos por periodos prolongados no es malo, pero si tú pegas un antibiótico con otro, porque no se te ha quitado, aparte de ser resistente a la bacteria, bajas las defensas de la vagina y entonces haces una infección vaginal. Y entonces si no la traes, exacto. Entonces, muchas de las pacientes que llegan son multitratadas por infecciones recurrentes, empiezan a hacer incluso estudios de urología algunas ocasiones, pero no se les ocurre pensar, mira, muchas veces nos han dicho que los ginecólogos de pronto no sabemos muchas cosas, pero la verdad es que a veces se les olvida ese pequeño rubro. Entonces, la verdad es que las hormonas al bajar de esa manera o ya tener una baja muy súbita, muy prolongada, entonces hace que tú tengas una atrofia importante y que hagas este problema constante. Y hay ardor, y hay molestia en la relación sexual, lo que va mermando, sangran. Así es, sangran, y lo que puede llevarte incluso, ahorita estamos hablando de cosas físicas, pero el que tú tengas una merma en tu estado físico y que haya dolor, te hace que no quieras tener relación sexual, y esto te conlleva a un estado de crisis en tu relación de pareja. En tu entorno, y el marido en tu relación de pareja. Vas a querer, y como y si tienes que sopa. saber que esto se puede remediar, porque hay pacientes muchas pacientes las manejamos con algún gel lubricante, pero si es una atrofia por pérdida de estrógenos, podemos dar algo local. Y muchas pacientes llegan con el temor de, no, pero a mí no me puedes dar porque tengo algo en la mama. Bueno, es que la absorción a ese nivel es mínima. Así es, y tú lo puedes manejar siempre y cuando a la paciente se le hagan todos sus estudios, como comentamos al inicio, de mamografía, de Papa Nicolau, y haces todos los estudios para ver que no tenga ningún factor de riesgo con respecto a la hormona. Pero sí se mejoran. Y se mejoran, y entonces llegan a tener un descanso en esa área tan importante. Incluso hasta vuelven a lubricar. Hay muchas pacientes que incluso también pueden llegar a tener incontinencia, porque los tejidos pierden turgencia por la pérdida de estrógenos, pierden su firmeza. Oye, muchas se hacen mioncitas. Así es. Muchas. Pero muchas veces entre ejercicios de Kegel, manejo de hormona local, y un lubricante, mejora la calidad del tejido del área genital. Sin necesidad de llegar a pensar en la cirugía. Exactamente, sin necesidad de tener que hacer una cirugía. Obviamente previa valoración de cada paciente. Porque en muchos de los casos nada más es como aquel que decía, toso y se me sale tantito. Que no llegue a ser grave el asunto, que no tenga que traer pañal. Así es. Y que se pueda controlar sus ejercicios, su reemplazo, y un gelecito, y vuelven a su vida. Sí, y lo más parecido a su vida. Y algunas ocasiones no tengan miedo, porque no necesariamente tiene que ser el reemplazo vía oral de hormonas, sino local. Claro. Local nada más. Entonces, más cómodo. Así es. Entonces ahí tenemos disminución de los síntomas y mejora de tu calidad de vida. Impresionante, como así es. Es que estás dando como la palabra idónea a ese problema que muchísimas de las personas llegan a tener, y que nos da pena comentarlo. Así es. Nos da pena comentarlo, le da pena a la que se suelta el chorrito cuando tose, cuando se ríe, le da pena. Sí. Le da pena a aquella persona que siente que hay sangre a la hora de la relación sexual. A esa incomodidad de andar todo el día reseca. Así es. O sea, y es pena. Claro. Y se puede solucionar hasta con una consulta ginecológica. Sí, y fíjate que a muchas pacientes también les da pena, porque luego llegan y, es que usted va a pensar que yo ando con mucha gente. No, o sea, traes una infección por atrofia, y eso le va a suceder a cualquier mujer que tenga una pérdida de estrógenos. Ojalá ya anduviera. Ojalá, ¿verdad? No, sí, así no pensaría en cosas malas. Claro, ¿verdad? Oye, Ana dice, tengo 55 años, pero cada vez que termino de bañarme y voy al baño, me arde.
Sí. Puede ser una de las causas. Sí, puede ser. Cuando ya arde al contacto con algún tipo de jabón es Ajá. porque el tejido está lastimado. Hay que Ajá. ver qué tanto, porque si ya es un grado muy severo, Ajá. tenemos que valorarla para ver qué tipo de tratamiento darle. Pero efectivamente, por la edad, no sé los factores que ya tiene, no sé si todavía menstrua o no, pero uno de los factores puede ser ese, que tenga una atrofia ya importante que se puede revertir tranquilamente, pero sí Con su necesitamos, tratamiento. pero necesitamos valorarla. Y también puede ser que aparte de la atrofia ya tenga un proceso infeccioso, tanto urinario como vaginal. Por Pero para supuesto. esto hay que darle un tratamiento, pero sí es importante que la chequemos. Una valoración. Así Esa es la es. parte importante, la primera parte del asunto. Así es. Para solucionar. Verónica Ramírez dice, ¿en qué consiste la colposcopía? Colposcopía, la colposcopía, colposcopía. así es. Sí. Anteriormente, bueno, hace muchísimos años que se realizaba solamente el Papa Nicolau, Ajá. y este estudio que es para detección oportuna de cáncer en el cérvix, Ajá. se hacía una toma de muestra, un raspado de las células del cuello de la matriz, lo mandabas al patólogo y te lo regresaban con el diagnóstico. De un tiempo para acá se hizo un poquito, se abarató el costo del colposcopio, que es un aparato con el que yo tengo un aumento importante del Ajá. cérvix a la hora que estoy haciendo el estudio. Y aparte son estudios complementarios, porque luego me ha tocado pacientes que llegan y me hicieron solo la colposcopía y no el Papa Nicolau. Jamás. Tienen que ser estudios complementarios, porque lo que yo veo a simple vista, que le llamamos nosotros vista macroscópica, Ajá. no sustituye el que me tenga el patólogo raspado. el raspado de las células y me diga qué hay dentro de la célula. Pero la Sí, es un colposcopía, cultivo, ¿no? Por así decirlo. no, es solo un raspado y tú lo mandas en una laminilla. Ajá. Y el patólogo lo tiñe para ver la forma de la célula, el interior de la célula, el ¿Y núcleo de qué la tipo célula. de virus andan por ahí pululando? El objetivo real del Papa Nicolau es ver que no haya lesiones premalignas o malignas. Y de pasada podemos detectar si hay alguna infección, ya sea por hongo o por algún otro tipo de bacteria o parásito que se ve en la laminilla cuando lo tiñen. El objetivo, porque muchos pacientes van al consultorio pensando que el Papa Nicolau es para ver si hay infección. No, el Papa Nicolau es para hacer detección oportuna de cáncer y de pasada podemos Bravo. ver si hay una infección. Pero la verdad es que el diagnóstico de una infección vaginal lo hacemos clínico. Nosotros vemos el tipo de flujo, el color, el olor y podemos de ahí determinar si es una infección por hongos, por bacterias, por parásitos. Voy a hacer un paréntesis ahorita, Ajá. le respondo bien lo de la colposcopía. Hay pacientes que luego van a comprar un medicamento del Ajá. que venden para las niñas bien, para Ajá. una infección, Sí. y resulta que ese es para un solo tipo de hongo. Entonces, cuando hay una infección mixta, luego resulta que a las 2-3 semanas no se les quitó la infección. Pero bueno, volviendo a la colposcopía es un estudio complementario para ver si a la hora que yo aplico un par de sustancias en el cuello de la matriz me aparece alguna zona que para mis ojos como ginecólogo con la práctica y el Claro. estudio sea sospechosa de una zona dañada en su lesión. interior, una lesión que puede ser premaligna, maligna o una zona dañada por virus. Entonces, la colposcopía es un estudio que lo vemos solamente a simple vista, pero nos da una zona sugestiva. Y tampoco se vayan con la idea de que con la colposcopía se hace un diagnóstico de certeza de un virus de papiloma humano o de un cáncer, porque siempre tengo que tener la muestra de ese tejido que yo estoy viendo que se ve dañado Pero y pueden mandarlo al tomar una patólogo. muestra, entonces, Efectivamente, en la duda es se para toma la muestra. es para hacer un estudio dirigido. Tú ves la Claro. zona y entonces te vas a la zona dañada. Claro, entonces ya la toman ahí la colposcopía- muestrecita. Y en la colposcopía es complementario. Lo hacemos, a la paciente se coloca en la posición ginecológica, se Ajá. coloca el espejo vaginal, tomas tu muestra de Papa Nicolau y posteriormente aplicas las sustancias que se ponen en el cuellito para que Ajá. te hagan evidente de manera simple la lesión o la zona lesionada si es que existiera. Ya quisiéramos que en los demás órganos del cuerpo tuviéramos la capacidad tan sencilla de poder analizarlos como se puede analizar la matriz. Sí, así es. Es Así. algo muy simple y que Sí. se puede hacer año con año y te quitas Fácilmente. Así es, el pendiente. Ay, Xóchitl, pues he estado encantada contigo en este programa. De veras Muchas que te he gracias. gozado. Mil gracias, mil gracias. Voy a repetir tus datos antes de que me coma el tiempo, si tú me lo permites. El Sí, teléfono claro. de la doctora, de la ginecóloga Xóchitl Ramos, 3824-6891 y 1955-2566. La doctora Xóchitl Ramos ha estado con nosotros el día de hoy. La verdad ha sido un placer, un gusto enorme el compartir el micrófono contigo. Todavía tengo una llamada de WhatsApp que, si me lo permiten, dice: ¿cuál es el método anticonceptivo mejor si estoy lactando? Pregunta alguien del WhatsApp. Sí hay un método para pacientes que están lactando, Ajá. generalmente es con progestágeno, pero aquí se ve la condición de la paciente. Algo bien importante con métodos de anticoncepción es cómo es la paciente. Hay pacientes que me dicen pastilla no porque se me olvida. Entonces ahí tienes que adaptar a cómo la paciente es en su estilo de vida. También eso es bien importante que lo veas, porque aunque yo quiera darle pastillas y me dice que se le olvida, se va a embarazar. No, claro. Entonces tengo que buscar otro método que sea para ella, para su manera de ser. Mi vida, gracias. Muchas gracias, Tania.
Gracias, Xochitl, estoy encantada contigo. A todos Gracias, yo ustedes, también. gracias, el tiempo se nos terminó. Nos oímos el próximo viernes, pero mientras tanto que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Two-faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you.